Llamamos también al presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández. Se suma también al panel de moderadores esta mañana el director de la Pastoral Social Cáritas de Honduras, el padre Germán Calix. También contamos esta mañana en este foro con la presencia del economista principal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el señor Hugo Noé Pino, a quien solicitamos también nos acompañe en la mesa principal. Y que tendrá la tarea también de moderar el foro Caiga Quien Caiga. Esta mañana es el actual coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia, el ingeniero Omar Rivera Pacheco. Para dar en un panorama general cuáles son las expectativas que busca alcanzar el foro Caiga Quien Caiga, llamamos en estos momentos para darnos estas palabras de bienvenida el director ejecutivo de la red COIPRODEN, don Wilmer Vázquez. Bueno, muy buenos días, tengan todas y todos. Agradecemos la presencia de la y los panelistas que están ahora mismo aquí frente a ustedes. Agradecemos la participación de los diferentes representantes de sectores económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, medios de comunicación que están el día de hoy en este gran foro público Caiga Quien Caiga. En este momento se ha convocado a este foro en nombre de la Alianza por la Paz y la Justicia, la Asociación para una Sociedad Más Justa y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Foro que tiene como objetivo hacer un análisis de la situación actual de corrupción e impunidad en nuestro país, el determinar el impacto político, económico y social de la corrupción y la impunidad en la sociedad en general, el analizar el abordaje que el sector público y privado, la clase política y las organizaciones no gubernamentales le han dado en este momento a esta problemática, como también poder influir en el debate nacional, pero sobre todo en los tomadores de decisión de este país. Y finalmente, como objetivo, tenemos identificar los mecanismos de participación ciudadana. Queremos decirles que este es solamente el comienzo de un movimiento que permite la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad. Un movimiento donde hombres y mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes en todo el país se están movilizando a fin de llamar a las actuales autoridades a que se pueda identificar a los responsables de todos los actos de corrupción que históricamente hemos tenido en este país y sobre todo que se pueda deducir responsabilidades. Los actores como la APJ, la ASJ, la universidad y otros actores de la sociedad que sabemos que desde otros espacios también están ahora mismo incidiendo, estamos uniendo fuerzas y sobre todo identificando nuestros objetivos comunes, nuestras coincidencias para que a partir de ahí podamos luchar todas y todos contra la corrupción en nuestro país. Corrupción que se ha convertido en uno de los más grandes problemas, donde Honduras sigue siendo de los países más corruptos de América Latina, dentro de los 2 más corruptos de la región centroamericana, dentro de los 3 países con mayor desigualdad, el país más violento del mundo. Y esto no puede continuar mientras como sociedad sigamos permitiendo que la corrupción y la impunidad siga imperando en nuestro sistema. Es importante y por eso agradecemos la presencia de cada una y cada uno de ustedes que están el día de hoy. Pongamos atención
a lo que aquí vamos a analizar, pero sobre todo, desde el momento en que estamos en este lugar, ese compromiso ciudadano para convertirnos en actores, en protagonistas de nuestros propios derechos en nuestro país. Sean bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al director ejecutivo de la red COIPRODEN. Solicitamos también a los colegas de los medios de comunicación tratar de no cruzar por la parte frontal del auditorio, tomando en cuenta que el foro Caiga quien caiga, hablemos de corrupción, hagamos propuesta, está siendo transmitido en señal en vivo a través del canal oficial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el canal también oficial a través de la web de la Alianza por la Paz y la Justicia. Así que solicitamos la colaboración de los compañeros camarógrafos también en estos momentos. Para dar inicio al foro Caiga quien caiga, en el uso de la palabra, el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, el ingeniero Omar Rivera, para que demos inicio a esta convocatoria que ha sido extendida por la sociedad civil y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Adelante, ingeniero Rivera. Muy buenos días a todos y a todas. Nos sentimos sumamente contentos de tener en este salón a los representantes de las más importantes redes de sociedad civil en Honduras, igualmente representantes de los gremios empresariales, de las distintas instituciones académicas, representantes de agencias de cooperación internacional, así como líderes de diferentes partidos políticos y medios de comunicación. Hoy, junto a personalidades que con propiedad van a poder opinar sobre el tema, vamos a hablar de corrupción y vamos a hacer propuestas. A continuación, daré lectura a un pequeño contexto que hemos preparado. Honduras es un país de múltiples problemas, entre los cuales destacan los relacionados a la violencia y a la criminalidad, a la pobreza y a la exclusión social, la corrupción y la impunidad. Este último de los problemas, el tema de la corrupción, sin duda alguna ha sido generado a lo largo de los últimos años por bandas criminales que operan a lo interno de las entidades del Estado y también desde muchas empresas privadas creadas a fin de drenar el erario público y limitar las oportunidades de la mayoría de hondureños. En el país, gran parte de estos actos ilícitos quedan en total impunidad. Una reciente investigación de la Alianza por la Paz y la Justicia establecía que solamente el 4% de los delitos en Honduras son sancionados, un 96% de impunidad. Con un marco como este, muchos han expresado que cualquiera se atreve a ser delincuente, porque tiene la certidumbre de no ser castigado. Las actuaciones al margen de la ley, de funcionarios públicos, de políticos, de actores no gubernamentales y de malos empresarios, podrían llegar a representar, según un estudio de organismos especializados, hasta el 10% del Producto Interno Bruto, lo que disminuye la disponibilidad de recursos para financiar programas de desarrollo social y proyectos de infraestructura e impiden crear un clima de confianza a los inversionistas extranjeros. Venezuela, Paraguay, Nicaragua y Honduras son los países más corruptos de la región, según el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año Transparencia Internacional, una organización con sede en Berlín que se focaliza en combatir la corrupción a nivel internacional. Ese no es una decorosa posición. Pese a que desde hace décadas los escándalos de corrupción han colmado las primeras planas de los periódicos y han ocupado extensos espacios en los medios de comunicación radial, televisivos, los recientes hechos revelados sobre las arbitrariedades, estafa y robo descarado en el Instituto Hondureño de Seguridad y Social y otras entidades del Estado tienen indignada a la población y demandan que el liderazgo ciudadano presione
e incida para que los órganos contralores y fiscalizadores del Estado y los operadores de justicia cumplan con el mandato de ley de luchar contra la corrupción, pero fundamentalmente sancionar a los corruptos en Honduras. Hoy, desde la perspectiva de líderes de nuestra sociedad, vamos a abordar este tema. Nos acompañan hoy Hugo Noé Pino, economista principal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el padre Germán Calix, director ejecutivo de la Pastoral Social Cáritas, licenciado Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa y representante de Transparencia Internacional en Honduras, y la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos. La mecánica del foro será que en primera instancia haremos una pregunta genérica y tendrán 10 minutos cada uno de ellos para contestarla, y posteriormente 2 preguntas más específicas sobre las soluciones a este problema de la corrupción y la impunidad y la participación de la ciudadanía en la solución de esta problemática. En primera instancia, tomará la palabra don Hugo Noé Pino, luego el padre Germán Calix, don Carlos Hernández y finalizará la rectora de la universidad. Uno de los objetivos de este foro es hacer un análisis de la situación actual de la corrupción y de la impunidad, con énfasis en las causas que provocan las mismas, el nivel de fortaleza de las entidades contraloras y fiscalizadoras del Estado, las instituciones operadoras de justicia, y la articulación y coordinación de las mismas para enfrentar este flagelo. Es importante, además, determinar el impacto político, el impacto social y el impacto económico que tiene la corrupción y la impunidad en Honduras. Pero esencialmente hoy deseamos determinar cómo esto afecta a la sociedad en general, pero particularmente a los grupos históricamente colocados en situación de exclusión y riesgo social. Además, dimensionar cómo la corrupción e impunidad impiden en consolidar un Estado de Derecho pleno y debilitan la institucionalidad democrática en el país. Para poder abordar este primer tema, le damos la palabra al doctor Hugo Noé Pino. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer la atenta invitación de las organizaciones que se han permanecido organizar este foro tan importante en este momento actual que está viviendo el país, en donde la indignación generalizada contra los actos de corrupción es la característica general de buena parte de la sociedad hondureña. En el periodo de tiempo que tengo, yo me voy a dedicar a tratar 3 puntos. El primero de ellos, obviamente relacionado con mi formación, es el costo de la corrupción, que como ustedes se han de imaginar y como se expresa constantemente, es un costo bastante alto. El mismo documento que acaba de leer Omar señala que, de acuerdo a estimaciones, el costo de la corrupción en un país como Honduras es equivalente al 10% del Producto Interno Bruto, lo cual equivale, en la proyección que se hace del PIB de 2015, a 44,000 millones de lempiras. Si ustedes calculan y lo comparamos con la cantidad de ingresos tributarios que paga la sociedad hondureña, que es cerca de 66,000 millones de lempiras, podrán ver que 2/3 partes realmente de esos recursos pueden ir, digamos, a actos de corrupción. Entonces, estamos hablando de un problema acumulado en el tiempo y que tiene un impacto muy fuerte no solamente en los sectores más vulnerables de la población,
Cuando hay algunos sectores que señalan que la corrupción mata, es cierto. La falta de medicinas en los hospitales, la falta de atención, pues obviamente provoca una serie de efectos en la población que van en contra de su bienestar. Hay una cita del Banco Mundial que es muy elocuente para que ustedes puedan tener una idea de la dimensión que la corrupción representa, y que me gusta porque aborda el problema desde un punto de vista general. Un país con un ingreso per cápita de $2,000, que es más o menos lo que Honduras tiene, alrededor de 2.400 o 2.500 millones de acuerdo al año que estemos utilizando, que combata la corrupción, mejore la gobernabilidad y el imperio de la ley, podría esperar que su ingreso per cápita aumente a $8,000 en el mediano plazo. Entonces, la corrupción también impide el crecimiento económico, impide el desarrollo humano, y es un costo altísimo el que paga la sociedad por esta corrupción. El segundo elemento lo quiero derivar de esta cita del Banco Mundial, en donde se dice: mejore la gobernabilidad y el imperio de la ley. Y ahí tenemos que hacer referencia al marco institucional en el cual se desarrolla Honduras. Uno de los libros que más éxito ha tenido en los últimos años en materia económica es el libro de Acemoglu y Robinson, que se denomina el por qué fracasan las naciones. Y hablan de que el fracaso principal de las naciones en el mundo en vías de desarrollo es, en primer lugar, por su debilitamiento institucional, por el hecho de que una élite económica muchas veces tiene prácticas de situación extractiva, en donde se colude con el Estado a través de formas corruptas para su beneficio y para su acumulación de capital. Y eso lo hemos visto mucho en el país. Pero también, si nos tocara determinar cuál es uno de los elementos principales y de las razones de la impunidad, de la corrupción, lógicamente que en primer lugar yo pondría la impunidad, porque es precisamente la impunidad la que permite que el funcionario público, el empresario o cualquier otro miembro de la sociedad, bien sea nacional o extranjero, cometa actos de corrupción en perjuicio del país. Y el combate de la impunidad obviamente pasa por tener instituciones realmente de aplicación de la justicia muy fuertes. Y en este caso, y en el caso específico que estamos viviendo en Honduras, sabemos que Honduras institucionalmente ha sido débil. No es cierto que Honduras haya sido, digamos, institucionalmente fuerte, pero esa debilidad institucional del país alcanza todavía niveles superiores cuando se producen nombramientos de funcionarios fuera de la ley. Y en este caso quiero mencionar específicamente el caso de la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Un precedente funesto para el país, así como también el nombramiento irregular del fiscal general y el fiscal adjunto en nuestro país. Por eso es que las manifestaciones de protesta que estamos viendo en las calles son una muestra no solamente del deseo ferviente y del basta ya de la ciudadanía nacional a la corrupción, sino que también una muestra de desconfianza hacia las instituciones públicas encargadas de aplicar la justicia. Y concomitantemente con esto entraría a la parte de las propuestas.
Y una propuesta que yo quiero recoger de diversos sectores, que es muy importante y que he tenido la oportunidad de vivirla y se demuestra en ejemplos concretos, es el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. Tuve la oportunidad de vivir 2 años y medio en Guatemala, en donde la CICIG funcionaba. Y es bastante claro que el trabajo que ha hecho la CICIG en Guatemala es la que ha permitido los cambios que se están efectuando actualmente y que están en proceso. Ni el encarcelamiento del presidente Portillo en Guatemala hubiera sido posible si no es por la CICIG. Un gobierno como el de Álvaro Colón hubiera caído fácilmente si la CICIG no hubiera resuelto el caso del abogado Rosenberg, que había sido asesinado y que había dejado un video. Y tampoco se hubiera resuelto el caso de aduanas y del Seguro Social en Guatemala de no haber sido por las investigaciones objetivas, profesionales y altamente calificadas de la CICIG en Guatemala. Por eso, yo aspiro como ciudadano hondureño que ante la debilidad de las instituciones públicas hondureñas, ojalá que el gobierno de la República piense muy bien y muy a fondo en que una muestra real, clara y transparente es crear una comisión internacional en Honduras. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Hugo Noé Pino. Ahora, el padre Germán Calix, de la Pastoral Social Cáritas, nos hace un análisis del contexto en el cual este tema de la corrupción y la impunidad se desenvuelve en Honduras y el impacto político, económico y social en el país. Bien, buenos días a todos y a todas. Agradezco a APJ la invitación para este foro que me parece importantísimo en este momento crucial del país. Me siento orgulloso de estar junto a la rectora Carlos y el doctor Hugo Noé Pino, un gran amigo con quien hemos compartido mucha enseñanza de parte suya. Quiero celebrar el nombre del foro. Caiga quien caiga, decía Omar, que no se lo copiaron al presidente, no que el presidente se lo copió a APJ. Entonces creo que eso ya el foro indica hacia dónde queremos llegar. Es decir, no es saber por saber, porque yo creo que sabemos mucho, informarnos por informarnos, sino informarnos para tomar decisiones, que es lo que nos ha faltado en el país. Quiero traer a la memoria lo que sucedió en San José de Costa Rica, cuando creo que fue un presidente que fue elevado al cargo de secretario general de la OEA y que después se comprobó que había sido corrupto, y la justicia costarricense lo pidió que dimitiera de su cargo, lo trajeron a Costa Rica y lo sometieron a la justicia y creo que le dieron casa por cárcel, pero estuvo preso. Pero me llama la atención en ese momento la reacción de la sociedad costarricense. Primero, reconocer el hecho de que aquel hombre había sido un corrupto. Segundo, reconocer que había sido una mancha para la nación. Tercero, que era una vergüenza para el país. Pero la cuarta cosa, creo que era la más importante, los costarricenses se preguntaron en qué habían fallado como sociedad para producir ese tipo de corruptos. Que creo que en este momento de crisis institucional en Honduras, que está llevando a una crisis política, la pregunta también tiene que ser en qué hemos fallado la sociedad hondureña para producir tanto corrupto dentro de nuestra sociedad. De tal manera que no comenzaron hoy, comenzaron históricamente desde hace 2 siglos, y que por lo tanto han venido saqueando y usurpando los bienes de este país. Nuestra pobreza, nuestra miseria, yo vengo del campo, la pobreza y la miseria del campo es producto
producto y resultado también y responsabilidad de una cantidad de personas que han ocupado cargos públicos y que se olvidaron realmente de cuál era su papel dentro de esta sociedad. Desde el punto de vista mío, considero que la corrupción, como la estamos analizando en este momento, tiene varias aristas para poder analizar. Y el doctor estuvo analizando la parte económica. Yo quisiera enfatizar una cuestión que es la parte moral de la sociedad. Cómo la economía, la política, tienen que ver necesariamente con la ética y por lo tanto con la moral. Ciertamente en el país hemos caminado con un déficit ético que ha permitido que valores fundamentales como la igualdad entre los hondureños, la solidaridad y el derecho que tenemos todos a vivir dignamente haya sido olvidado. Y cuando en una sociedad se olvidan los valores, sucede lo que decía hace 16 siglos San Agustín: una sociedad que no tiene valores se convierte en una cueva de bandidos. Y Honduras tenemos una cueva de bandidos que han estado gobernando por mucho tiempo este país. Y creo que ya es el tiempo, y creo que los jóvenes y la presencia de todos ustedes y la acción de muchas organizaciones son señal de que esa cueva de bandidos tiene que terminar. No podemos por qué seguir soportando que unos pocos sigan usufructando lo que le pertenece a toda la sociedad. Entonces, el primer punto que considero importantísimo es que el país necesita recuperar esa dosis de ética que nos ha faltado a todos y que sobre todo les hace falta a los políticos. Fíjense ustedes que hace como unos 5 años, en la institución en la cual trabajo, quisimos hacer un pequeño aporte para este país y decidimos invitar a hacer un diplomado sobre ética y política. Y ese diplomado estaba orientado sobre todo a la clase política hondureña. Fuimos curul por curul en el Congreso Nacional ofreciendo, dando la información para que participaran en el diplomado en ética y política. ¿Ustedes me pueden decir cuántos diputados asistieron? Ninguno. Eran muy éticos y malos políticos, por supuesto. Todos sabían de ética, pero todos a su propia manera de ser. Entonces consideramos que es necesario devolver al país esa dignidad de que somos un país con ética. La segunda cosa, creo que es necesario rehacer o reorientar nuestro país dentro de una visión totalmente antropológica nueva. Es decir, hemos vivido en un sistema en el cual el lucro y la riqueza son como los mayores beneficios. Entonces, el ambiente y sobre todo esa disposición para creer de que uno es más entre más tiene, hace que eso favorezca realmente que mucha gente, cuando llega a los puestos públicos, consideran que su principal finalidad es enriquecerse para tratar de ser más que los demás. Entonces hay una desviación antropológica en nuestra manera de concebir la sociedad y de concebirnos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, considero que la situación nuestra que estamos viviendo en este momento es una situación más compleja de lo que uno se puede imaginar. Estamos casi a las puertas de la ingobernabilidad dentro del país. ¿Por qué razón? Un país que es incapaz de vencer la violencia, como está pasando en Honduras, y de vencer la corrupción, es un país que no tiene la capacidad de gobernarse. Y la corrupción lo primero que provoca es precisamente la desconfianza. Somos un país con una suma desconfianza, con cansancio ante los políticos, con incredulidad ante las instituciones, y habíamos caído en un cierto fatalismo de que nada se podría hacer. Creo que los jóvenes marchando están como levantando la esperanza y decir sí se puede hacer algo. Y la presencia de todos ustedes indica que hay un conglomerado de personas que tienen ideas, que tenemos pensamiento y que tenemos voluntad para hacer eso. O sea, es la oportunidad para vencer el fatalismo. Como creo que Omar me está viendo muy seguido, voy a tratar de ir terminando ya. La tercera cosa, decíamos que es un país donde la gobernabilidad democrática está en juego en Honduras. O sea, hay un peligro real realmente de que este país
se vuelva ingobernable y que las instituciones sean incapaces de sacarnos de la crisis en que estamos, porque las mismas instituciones están en crisis. Y es difícil que instituciones que están en crisis, decía el Evangelio que un ciego no puede guiar a otro ciego, y nos está pasando aquí en Honduras lo mismo. Instituciones que están ciegos, que son corruptas, que han sido elegidas ilegalmente, no tienen la capacidad entonces de podernos sacar hacia adelante. Por eso nosotros creemos en este momento que es necesario recuperar la confianza en la sociedad, exigir a los gobiernos realmente que cumplan su papel y sobre todo iniciar un proceso de rehacer esta sociedad de tal manera que podamos tener la Honduras que todos hemos estado soñando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al padre Germán Cáliz, quien ha hecho una reflexión respecto a qué fue lo que hicimos nosotros para generar una clase política, funcionarios o personas que se involucren en actividades empresariales para cometer ilícitos. A continuación, vamos a tener la participación de Carlos Hernández, quien es el presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa y el representante de Transparencia Internacional en Honduras. Gracias. Es un placer estar con ustedes esta mañana y compartiendo este panel con tan distinguidas personas. Y qué bueno estar aquí al frente y poder ver los rostros de cada uno de ustedes, que al igual que muchos hondureños, que la mayoría de hondureños, sin duda alguna, estamos indignados por lo que ha pasado en el país. Lo que ha pasado de manera histórica, y es que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. En diferentes contextos, la corrupción perjudica las instituciones democráticas, desacelera el crecimiento económico y contribuye a la inestabilidad política. Destruye las bases de las instituciones democráticas, distorsiona procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitima la gestión pública. Y sin duda alguna, muchas de estas características, de estas afirmaciones, es las que hemos venido viviendo en los últimos años. En Honduras, lamentablemente, los partidos políticos que esperamos nosotros, y una de las propuestas es que a partir de todo este movimiento que está surgiendo, puedan hacer un análisis sobre su actuar, porque cada año, cada proceso electoral se va demostrando que se van quedando con menos legitimidad, o sea que cada vez es menos la población que cree en los partidos políticos, pero también en este modelo que tenemos como país. La corrupción es fraude, es desviación de recursos públicos, es tráfico de influencias, es nepotismo, es extorsión y tristemente una vez podemos afirmar que muchas de estas cosas son las que pasan cada día en el país. En fin, según Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso del poder delegado para fines personales. Hemos venido en los últimos años hablando muchísimo de este tema. Hemos venido en los últimos años, al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, haciendo estudios, asumiendo algunas posiciones incluso de riesgo, dando detalles, a veces hasta nombres de irregularidades, donde según el criterio nuestro, juristas nuestros nos muestran que hay evidencia de corrupción. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos en los últimos años, no tenemos personas pagando por sus delitos. Y fácilmente, cuando vemos las estadísticas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, fue sorprendente un informe. En los últimos 20 años de institución,
20 casos judicializados. Pero cuando nos detenemos a ver cuáles fueron esos casos, entonces nos vamos dando cuenta que son los peces pequeños. Y menciono los peces porque ustedes vieron nuestra caricatura allá atrás y les animo para que al salir puedan observarla. Y es un pueblo desesperado queriendo cazar a los grandes, porque justamente, como ya lo decía el doctor Hugo Noé, uno de los grandes problemas que tenemos es la impunidad. La impunidad que no persigue, la justicia que no persigue al delincuente, las instituciones que se han ido debilitando y que no siempre tienen la capacidad de perseguir el delito. En ese sentido, nosotros consideramos que estamos viviendo un momento histórico que hay que aprovecharlo, y la intención de este foro es cómo juntos, como hondureños, y aquí hay representantes de partidos políticos, del sector privado, de la sociedad, de la academia, que hemos venido luchando desde diferentes espacios por este país, podemos influenciar para que en medio de esta crisis, manteniendo nuestra petición primaria, que es caiga quien caiga, que se haga justicia, que no nos enfoquemos solamente en aquellos que cometieron ilícitos de menor cuantía, sino que se comience a dar el ejemplo y una muestra de voluntad política seria, responsable, es trayendo a la justicia a aquellos que en un país pequeño como el nuestro, en los pasillos, en los eventos, en las tertulias, mencionamos hasta nombres y nos preguntamos cómo es posible que algunas personas en poco año atesoraron grandes riquezas. Hoy en Honduras creo que todos conocemos personas que hace 15 años eran ciudadanos comunes y corrientes y hoy aparecen en las portadas como los grandes ricos de este país. Y algunos no solamente a nivel de Honduras, sino que se menciona a nivel del istmo centroamericano, como los grandes poderosos. ¿Cómo hicieron su riqueza? Esas sociedades malvadas que se fueron construyendo a través de los años entre diferentes actores, malos políticos, malos empresarios, malos funcionarios que se asociaron para saquear las finanzas de este país. Tenemos que recuperar nuestro país. Tenemos que trabajar con intensidad por Honduras. Tenemos que ser valientes, porque también, así como la corrupción mata, también la lucha contra la corrupción en algunos contextos igual mata. Pero tenemos que ser valientes, y qué bueno que podemos encontrarnos esta mañana para buscar algunas salidas, algunas propuestas que sean coherentes, que sean factibles y que nos permitan fortalecer las instituciones, el sistema que tenemos para luchar contra la impunidad. Caiga quien caiga, señores, esa es una frase que debemos de acuñar, que debemos de usarla para demandar y exigir justicia. Muchas gracias a Carlos Hernández. Quien nos hace una reflexión respecto a que aquí ya se sabe quién es el corrupto, aquí ya se sabe quién se ha enriquecido ilícitamente y ya se sabe cuál es el obstáculo para poder perseguirlos. Yo creo que este es un muy buen punto de partida. Estar claro que eso ya no es admisible ni tolerable. Yo creo que distintas organizaciones de sociedad civil y la manifestación ciudadana así lo expresa. Para concluir esta primera ronda de reflexiones en torno al contexto en el cual se desarrolla la corrupción y la impunidad y el costo político, económico y social que esto tiene para nuestro país, a continuación le damos la palabra
a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos. Muchas gracias, buenos días. Un saludo especial a queridos amigos de Coincidencias por el País, a ustedes ciudadanos y ciudadanos que han apartado parte de este día para dedicarlo a la reflexión, al análisis sobre un tema de país tan trascendente. Mi reconocimiento a la juventud que se está movilizando en realidad genera esperanza que los jóvenes estén asumiendo este protagonismo, y también pedirle a la clase política que no se involucre en esta marcha de la juventud, que esta es una marcha de ciudadanos y de ciudadanos, que los políticos que han gobernado este país están descalificados para juntarse con la juventud en esta lucha. Quiero iniciar mi intervención con un proverbio náhuatl que dice: la tierra será como sean los hombres. Y un pensamiento del historiador Eric Hobsbawm, fallecido hace unos años, historiador inglés, que dice que el reto más urgente del nuevo milenio es que los hombres y las mujeres vuelvan a los grandes proyectos de edificar una sociedad mejor, más justa y más viable. Este gran desafío de construir una sociedad más justa, más viable, corresponde a muchos, pero corresponde fundamentalmente al Estado, a sus estructuras, que son los que asumen la función y la representación de la sociedad por delegación, por ese instrumento electoral. Se le delega a partidos y los partidos políticos delegan en ciudadanos un mandato de ley. Y lo que hemos visto en el país, en esta sociedad, es que esa formalidad democrática tiene muy poco que ver con la calidad de la democracia. Y en este sentido, en estos 35 años de gobiernos electos, en los que ya muchos de nosotros hemos participado en todos los procesos electorales, este desgaste de la democracia y este desgaste de los partidos políticos, de la clase política, se evidencia en una fragilidad institucional y en una ausencia cada vez más de someterse a la legalidad. Las normas jurídicas de este país no son asumidas por quienes tienen la delegación y la potestad de los mandatos constitucionales. Y es evidente cuando en el país se han constituido grupos desde diferentes instancias que han fomentado y se han beneficiado de esa fragilidad de la democracia y de sus instituciones. El país tiene una grave situación que ya ha sido develada por los amigos que me antecedieron, pero esa gravedad de país se ha ocultado en los consensos de las élites políticas que históricamente han gobernado. Ese concepto mal manejado de gobernabilidad no ha sido más que acuerdos de distribución del Estado entre las élites políticas
y los empresarios que sin asumir una postura de partido político han gobernado permanentemente a través de las instancias constituidas formalmente como partidos políticos. En tal sentido, esta fragilidad que hoy vemos y esta ausencia de observación de la ley es lo que deslegitima a las instituciones y deslegitima a los funcionarios. Los funcionarios no tienen más potestad que lo que la ley les otorga. Y lo que en el país no ha existido, son los límites al poder. Y esa falta de límites al poder es lo que ha provocado los excesos, no solamente los excesos para el enriquecimiento, para la corrupción, sino que esa falta de límites al poder es lo que ha provocado la impunidad y que nos ha llevado a esta actual situación de corrupción en el país. El panorama político en el país cambió desde el año 2009. El bipartidismo se fracciona en el voto, pero en esencia el bipartidismo ha continuado gobernando en el país. Y en este sentido, el proceso de democratización entonces y el proceso de exigencia para una democracia efectiva y para una democracia de calidad tiene que venir de la demanda de la ciudadanía, de la demanda de sectores como nosotros, que aspiramos a un país mejor, a un país con inclusión. Y lo que estamos viendo en el país es la configuración de grupos. Algunos se les llaman bandas criminales, a otros se les llama de otras formas, pero que también son grupos organizados para delinquir. Uno de estos grupos, las bandas criminales, delinquen incrustados fácticamente en el Estado, pero otras de estos grupos, a los que no se llaman bandas, sino que corporaciones o asociaciones, lo hacen con la colaboración directa de funcionarios del Estado. Pero al final, ambos grupos, ya sean los llamados bandas criminales o los grupos corporativos, tienen el efecto de debilitar el Estado, unos con poderes criminales abiertos y otros mediante otras formas de cooptación, pero que el efecto tiene que ver en un Estado cooptado y en unas estructuras de Estado debilitados. El problema es la ausencia de observación de las leyes en el país. Y nosotros debemos de constituirnos en un movimiento ciudadano que demande una cultura de la legalidad. Solo eso en el país, solo si todos en el país, sin excepción, nos sometemos a la ley, es que el país podrá construir la cohesión social, la equidad, la inclusión, la libertad, la igualdad.
Pero mientras el Estado no sea capaz de someter a los diferentes sectores a la ley, el Estado mismo estará fomentando la exclusión, la diferenciación social y la inequidad. Por lo tanto, este momento que es crucial para el país, es crucial. No hemos tenido otro momento donde estemos viendo los atisbos, donde el Estado no le queda más que actuar. Y reconocemos la lucha que el Estado está haciendo en combatir el crimen organizado. No habíamos tenido acciones como la que hemos visto los últimos tiempos en esta materia. Estamos viendo que hay acciones judiciales que nos pueden generar expectativa para que la justicia llegue a todos. Sin lugar a dudas, es insuficiente. Sin lugar a dudas, lo que el presidente ha dicho públicamente esta última semana coloca el tema de parte del sistema de justicia, coloca el tema del lado del Ministerio Público, coloca el tema del lado de la Corte Suprema de Justicia. Pero además, es la oportunidad para que todos los partidos políticos, fundamentalmente los que han gobernado el país, procedan a modificar sus estructuras. Y es el momento de una nueva ley electoral en este país. Es el momento para que los partidos políticos, todos sin excepción, rindan cuentas de los fondos que reciben de los diferentes sectores. Los partidos políticos reciben fondos públicos por ley electoral. Deben de ser sometidos